Hoy estamos grabando este programa al cumplirse justamente 2 semanas del terrible terremoto que afectó a Venezuela, sobre todo a la costa del litoral central de Venezuela, conocida tradicionalmente como el Estado Vargas, a Caracas y en menor cuantía a otras partes del país. Hoy queremos abordar las consecuencias de este terrible terremoto, no desde el punto de vista de la geología, de la sismología o de la ingeniería, sino desde el punto de vista de la historia de Venezuela, de la sociedad venezolana, de la cultura venezolana y también, ¿por qué no?, de la política. Y para ello tenemos un invitado que se ha dedicado en años recientes a investigar y a escribir sobre la sociedad venezolana. Hoy estoy, como siempre, con mi amigo, el historiador y analista internacional Ariel Segal, y tenemos como invitado al escritor Carlos Lizarralde. Gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. Gracias, gracias por Gracias. invitarme. Sí, Carlos ha escrito un libro que yo tuve el honor y la verdad de reseñar, o sea, diría que el honor y el placer, aunque el libro lamentablemente no nos presenta un panorama muy optimista, que lo tienen acá en su versión en inglés, pero que en castellano ya fue traducido y publicado como La Gran Venezuela, la larga historia de cómo se desmoronó todo. Ya en el título de este libro creo que hay algo, digamos, que nos indica hacia dónde podían ir o hacia dónde estaban yendo las cosas en Venezuela, porque la palabra lamentablemente desmoronó, ha adquirido un significado muy particular. En estos días, él ha seguido investigando y escribiendo sobre Venezuela. Eh, Tu más reciente libro, que está primero publicado en inglés, pero que debe salir pronto, entiendo, en castellano también, se llama One in Four, The Exodus That Emptied Venezuela 2019-2024, o sea, es sobre este hecho que no se había conocido antes en la historia de Venezuela, de un éxodo masivo de venezolanos que han dejado el país y que estamos regados por el mundo. Y pues reflexiona también y creo que ha ido, digamos, por las circunstancias que hemos vivido recientemente, ha ido agregando epílogos, capítulos a sus libros para insertar en ellos también la problemática reciente, por ejemplo, derivada del gran fraude electoral que cometió el régimen en, en julio de 2024 y más recientemente en la entrada de tropas de Estados Unidos para llevarse preso a Maduro y a Cilia Flores el 3 de enero de este año. Pero ahora nos encontramos con este gran evento terrible, Carlos, y quisiera comenzar un poco con tu reflexión sobre cómo ha actuado este gobierno frente a este desastre y cómo podríamos decir que la actuación o incluso la falta de actuación del gobierno es un reflejo de eso que tú ya describías como el colapso de Venezuela y probablemente el colapso de su Estado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tremenda pregunta para empezar. Eh, Mira, primero, yo no estoy ahí y yo no soy periodista. Yo he tratado de indagar mucho en las últimas 2 semanas sobre todo lo que está pasando. He hablado con diferentes personas, tanto en la parte del rescate como gente mucho más cercana al gobierno, para tratar de entender qué es verdaderamente lo que está pasando. Pero sí es verdad que para mí es imposible dar un dictamen de qué es lo que ocurrió. Sabemos algunas cosas. Sabemos que el gobierno
no pudo, no quiso o no supo cómo responder en las primeras horas. Yo creo que eso está y en los primeros días y que hay un contraste muy grande entre lo que se prometió o lo que se dijo que se estaba haciendo y lo que verdaderamente se hizo. Yo creo que eso está bastante aceptado también. También creo que es importante señalar que en este tipo de situaciones es muy difícil responder para cualquier gobierno, preparado o no. Creo que en todas las situaciones de crisis en el mundo, a menos que sea un país como Japón, que está muy preparado para los terremotos y los está esperando, o en México, donde es situación que conozco muy de cerca, donde al final sí hay cuadras de ayuda cívica y de ayuda humanitaria inmediata muy preparados. Aún así, ese sentimiento de que el Estado no acude inmediatamente es prevalente. Y, por ejemplo, la Dana en Valencia, en España, el año pasado, el deslave en Valencia el año pasado, es un buen ejemplo de cómo hoy por hoy, con los social media y en una situación en que se pierden vidas y se pierde propiedad y se pierde la vida y se pierde el pueblo, es muy rápidamente se torna, emerge esta idea de que el Estado no está ocurriendo. Solo lo digo para poner eso en contexto, porque me parece que sí hubo claramente una falla del gobierno y del Estado y de la sociedad en general, pero que en este tipo de circunstancias ocurre. Pero para terminar la idea y quizás escucharte más a ti, eh, Venezuela ha perdido una de cuatro personas en los últimos 20 años, 8 millones de personas. Ese es el desplazamiento demográfico más importante en el hemisferio que se conozca. Interno. Eh, lo único que se parece a esto es el tráfico de esclavos en el siglo XVIII y XIX, en términos de números de personas trasladándose de un lado al otro. O sea, así de grande es la situación. Y el país perdió, además de una de cada cuatro personas, perdió un número sustancial, probablemente hay personas, yo he visto la cifra de 1 millón, es difícil de calcular, pero la gran mayoría de personas que habían estudiado en las facultades críticas para este tipo de situación, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, las facultades de la Universidad Simón Bolívar. O sea, el legado institucional técnico venezolano, no solo en el aspecto petrolero, sino en el aspecto de la ingeniería civil, en el aspecto de logística, y eso se vio eso está claramente reseñado durante la crisis humanitaria, donde sencillamente no había forma de que las cosas fueran del punto A a punto B, porque no había quien supiera llevarlas. La gente que sabía de logística trabaja en Tampa, trabaja en el puerto de Miami, está en el Golfo Pérsico, no están en Venezuela. Entonces, cuando hay una tragedia de este tipo, el hecho de que el país se haya vaciado no solo de este número gigantesco, sino de específicamente la gente que sabría hacer qué se puede hacer, eh, es crítico. En la segunda parte, yo creo, del problema, y sí creo que todos los indicadores llevan para allá, es que la policía no estaba preparada y los organismos públicos no estaban preparados ni remotamente para esto. Y no solo los organismos, o sea, los organismos de todo el país. Hay evidencia, o hay testimonios, diría yo, más que evidencia. Hay testimonios de que la policía de Chacao no estaba preparada para esto. Eh, hay... Vamos a decir para los que no son de Venezuela ni conocen Caracas bien, cuando te refieres a la policía de Chacao, te refieres a un municipio en Caracas que sí sufrió bastante, donde hubo lamentablemente algunos edificios que se desplomaron, edificios que fueron seriamente afectados, que sufrieron en su estructura, que tuvieron que ser desalojados. Ese es un municipio que está al este de Caracas, donde lamentablemente, tradicionalmente, ya ocurrió en el otro terremoto en 1967,
digamos, las estructuras donde vive la gente suelen ser muy afectadas o lamentablemente se terminan derrumbando, ¿no? Solamente para aclararle a... Y bueno, y la otra aclaratoria es que este municipio, todos sabemos que es está entre las áreas más sísmicas de Caracas, porque su subsuelo hay muchísima agua. Ujú. En el año 67 se cayó un cine, se cayeron varios edificios. En mi generación, cuando yo crecí, había gente que había sufrido este, las peores situaciones a partir de ahí. Y este municipio es el municipio más rico de Venezuela, ya no es en el continente, pero definitivamente es el más rico, y es un municipio que ha estado gobernado por el mismo partido de oposición por 25 años. Y la policía no estaba preparada. Pero el punto más importante es que el ejército venezolano sencillamente no salió de sus barracas. Ni el ejército, ni la Guardia Nacional, ni las policías nacionales, ni las policías de los municipios asociados al gobierno. Por alguna razón, que me imagino que la historia aclarará, eh, el gobierno no quiso, no pudo o decidió que no saliera el ejército a sencillamente sacar a la gente, Ahora, las decenas de miles de personas de los edificios. sí, Hay, Carlos, pero una pregunta. Una situación similar ocurrió en el año 99, si recuerdo bien, o 2000, 99, fue en eh, diciembre del 99 el deslave. diciembre del 99, cuando hubo las inundaciones masivas, y es lo que llamamos clave, deslave, este es un en dato clave. en la zona costera al otro lado de Caracas, que lo llamamos el estado Vargas, y Chávez estaba poco tiempo en el poder, todavía no había tenido tiempo de desmantelar la institucionalidad venezolana, todavía no había tenido tiempo de adoctrinar al ejército para convertirlo básicamente eh, en unas fuerzas armadas al servicio Es suyo correcto. y de un partido, y aún así una situación similar ocurrió. Bueno, para empezar, quien no conoce lo ocurrido. Él estaba celebrando que había pasado un día antes, 2 días antes, que había Ese día era el día de la ganado. votación. Ese día, ese Ese 5 de día era el día de diciembre, la... se estaba Sí, Bueno, él está, celebrando el él, referéndum para aprobar la idea de convocar a una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución. Ese mismo correcto, 5 de diciembre. Y él no suspendió correcto, el referéndum mientras la gente se estaba ahogando en el estado exactamente. Vargas. Estaban correcto. siendo ahogados, se estaban ahogando en el lodo. Y Chávez dijo, no paro mi referéndum por nada del mundo. Sí, Ni pero no mando solo ayuda ni eso, declara la pero emergencia. sí, pero para terminar ya de englobar la pregunta, y me interesa mucho tu reflexión comparativa por la cantidad de años y por la diferencia de cómo cambió Venezuela en todo este tiempo, ya bajo el chavismo. Pero también días después, ya cuando el gobierno empezó a reaccionar, no aceptó la ayuda de Estados Unidos. Crítico, En ese momento había crítico. ofrecido mucha ayuda humanitaria, barcos con hospitales, etcétera, y todavía no era el Chávez que abiertamente se autoproclamaba como socialista del siglo XXI, comunista o lo que sea. Entonces, ¿cómo vinculas lo ocurrido en el 99 y 25, 26 años después, cuando sí había un poquito más de institucionalidad en el 99? Mira, la historia del 99, como acabamos de mencionar, ese era el día de las primeras grandes, más importantes elecciones a las que había convocado, referéndums a los que había convocado Chávez para transformar el Estado. Para él era crítico que tener una victoria importante ahí. No hay ninguna duda, toda la evidencia que yo he leído apunta, y estos no son testimonios, sino ya evidencia, a que definitivamente él suprimió, o el gobierno, el Estado suprimió lo que estaba pasando, conocimiento sobre lo que estaba pasando, cualquier tipo de ayuda fundamental
y no suspendió las elecciones porque para ellos era crítico y vital que ese referéndum ocurriera como ellos necesitaban que ocurriera. O sea, y realmente yo creo que ese es el primer momento, la primera gran traición del gobierno de Chávez hacia la gente que votó por él y a la gente que lo ayudó. Y yo creo que es uno de esos momentos que avisó mucho de lo que vino después. Al día siguiente, 2 días después, sí, definitivamente él asumió lo que estaba ocurriendo. Hubo un despliegue muy importante del ejército venezolano hacia el litoral, pero como tú acabas de describirlo, la embajada americana de ese momento trabaja muy duro para convencer al gobierno de que envíen un buque hospital y ya está en camino. Y el ministro de Defensa de ese momento está encantado con esto El general Salazar. tal cual. Wow, ¿qué memoria tienes tú? Sí, sí, no, no, porque yo estuve con él, tengo cosas que contar sobre el general Salazar durante Bueno, esos días. Yo estuve con él recibiendo ayuda que venía de Israel en Maiquetía. bueno, entonces mejor que lo cuentes tú. Al final, el general Salazar dice que sí y Chávez al final dice que no, porque su política y su programa de cerrar el país al exterior, sus ideas sobre el imperialismo, todas estas cosas ya estaban muy sobre la mesa. Y ahí probablemente murieron 10.000 personas, es el cálculo más cercano que yo logro, este, pues, de entre todo lo que existe, aunque no se sabe, porque la gente murió, al igual que en este terremoto, desaparecida. Y no hubo ni hay un registro de cuántas personas desaparecieron, ni hubo ni hay este, eh, forma de saber. Fue un deslave, un desprendimiento de la montaña muy fuerte, de tierra y de piedras. Se llevó pueblos, carreteras y probablemente 10.000 personas que perecieron sumergidos y en el mar. Ahora, Este, Carlos, la hay una diferencia. cosa, hay una diferencia importante entre el 99 y ahora, porque este gobierno, el de la presidenta interina Delcy Rodríguez y yo diría el triunvirato de Delcy, su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, al contrario que Chávez, ahora aceptaron la ayuda de todo el mundo. Por Ujú. supuesto, de los Estados Unidos, de El Salvador, de un gobierno con el cual no simpatizaban de Bukele, e incluso de Israel, un país con el que Increíble, Chávez increíble. rompió relaciones. Bueno, entonces, pero Veremos. antes de entrar ahí, porque evidentemente algo ha cambiado en ese sentido, o sea, ¿por qué esta apertura? ¿Por qué esta, digamos, esta idea de recibir ayuda a todo el mundo eh, sin ningún tipo de diferencia? ¿Ok? Pero antes de llegar ahí, yo creo que, y está muy en línea con tu libro sobre el colapso de Venezuela, porque no podemos decir que esto es solamente un desastre natural. Ujú. O sea, si lo vemos así, por supuesto que podríamos decir, bueno, como cualquier gobierno en el mundo, se le dificulta la reacción de primer Sí, no, momento estamos de porque acuerdo. está sobrepasado, porque es un terremoto que nunca había ocurrido en Venezuela, ni siquiera el de 1812 o el mismo de 1967. Pero no es solamente un desastre natural lo que hemos visto. Estamos de Yo lo acuerdo. llamo un desastre manufacturado, un desastre que se ha ido construyendo en estos últimos 26 años. Y yo creo que tu libro, sí, claro, tu libro es de 2024, pero de alguna manera, si uno va siguiendo el hilo de tu razonamiento en el libro, podemos decir que esto es una tragedia que se ha venido manufacturando desde hace muchos años en Venezuela y que probablemente la constante sea ese Estado muy incapaz, ese Estado muy corrupto y ese Estado que ya en los últimos 25, 26 años ha sido totalmente colonizado por un grupo que ha decidido que ellos se van a quedar allí, cueste lo que cueste, incluyendo la vida de miles o de cientos de miles de venezolanos. O sea, porque el problema es ese.
Nosotros nos vamos a quedar aquí. Y si para eso hay que arrasar con el país y hay que matar a cientos de miles de venezolanos, lo vamos a hacer. Y probablemente esto sea una muestra de eso. Porque la pregunta que uno es muy sencilla. ¿Cómo se explica que después del deslave de Vargas, de todos los informes que se hicieron, informes de Genatio, un ingeniero que se había nombrado como la autoridad única primero de Vargas y que después se aleja del chavismo y comienza a criticarlo, pero que es un experto en el tema y escribe y publica? Los japoneses en 2005 le dan un reporte detallado a Chávez sobre la situación sísmica del norte de Venezuela, etcétera, etcétera. Y ahí se construyen cementerios verticales, como dijo alguien por ahí en un artículo. Entonces, aquí no hay una continuidad, lamentablemente, que nos lleva a concluir que esto es un desastre por diseño. ¿Qué piensas Bien. tú, Carlos? No, bueno, yo pienso, yo hice la acotación inicial porque al final a mí me gusta no, yo creo que es importante no ser muy alarmista, por eso hablo del tema de Valencia, pero fundamentalmente, estructuralmente, hay que entender que el chavismo no es que manufacturó el desastre, sino que destruyó el Estado venezolano. Y eso fue con un objetivo político y social muy específico. O sea, a partir del 2004 aparecen las misiones, aparece el Estado comunal, aparece una idea de gobierno que pretende desmontar la idea del Estado representativo y pretende desmontar los ministerios. Hay citas muy claras, por ejemplo, de personeros del gobierno que yo detallo en el libro, donde hay una idea muy, muy específica de que la idea era destruir o que se cayeran por sí solos los ministerios, darle todo el poder y todo el dinero a las misiones y al Estado participativo, que fundamentalmente lo que termina afectando son las estructuras que pueden, por una parte, velar por cómo se construye algo, porque también colapsa el sistema judicial, el sistema de justicia. O sea, todas las herramientas de auditoría, todas las herramientas de control, todas las herramientas de presupuesto, todas las herramientas con que funciona un Estado normal, desde el nivel de municipio, a nivel de Estado y a nivel del gobierno central, todo eso es desmantelado en favor de este frenesí que terminan siendo el estado participativo, donde todo el esfuerzo se reduce o se convierte en unas asambleas eternas donde la gente a nivel de calle está votando por cómo deberían curarse, cómo debería ser su salud, cómo debería ser su sistema de vivienda, cómo debería ser su sistema de vida. Todo esto con una idea de que hay que regresar a un estadio originario, a un origen y olvidarse de los sistemas gubernamentales importados del oeste, de Occidente. Y entonces todo se politiza, la frontera entre el partido político, los intereses políticos, la fractura política y lo que es el Estado administrativo colapsa completamente. Y esa es la primera fase entre el 2004 y el 2012 de lo que es el gobierno y el mandato y el esfuerzo del chavismo. Como el petróleo llega a precios de 100 y 130 y hasta $140 por barril, de alguna forma nadie se da cuenta que esto está pasando, porque el dinero fluye en todas las direcciones. La clase media venezolana nunca tuvo un ingreso como el que tuvo en ese tiempo. Ese es el momento en que se crean las grandes fortunas venezolanas, no de 100 millones, de 1.000 millones de dólares. Este, los organismos internacionales empiezan a hablar de que se acabó la pobreza, porque esas son las cifras que ellos están viendo, porque el Estado administrativo colapsa y todo el ingreso se empieza a canalizar directamente a las personas. El estado de bienestar es reemplazado por una idea de misiones y una idea de que el dinero tiene que llegarle directamente a la gente. En esa primera etapa, pues colapsa todo esto. Sí hay un éxodo parcial
de profesionales y de personas calificadas, pero sobre todo en el área petrolera y en algunas áreas de logística. Pero en el 2014, ya Chávez muerto, el año después que muere, el petróleo colapsa y en cuestión de meses, en cuestión de un año, pasa de los $100 a los 30, $20 por barril. Y ahí, no solo que el gobierno había gastado todo el dinero en una orgía de frenesí originario, sino que además había endeudado al país a unos montos que en realidad todavía no se sabe. Finalmente ahora estamos hablando de un monto de 250.000 millones, que sería la deuda externa completa, pero en realidad nunca se supo el nivel de la deuda. Pero cuando colapsa el petróleo en el 2014, 2013, 2014, ya el Estado se patina y empieza la crisis humanitaria. O sea, el resultado directo de haber desmontado el Estado. Pero entonces eso es lo que termina pasando entre el 2014 y pongámosles por fecha el apagón del 2019, un apagón de una semana completa, porque todo el sistema eléctrico colapsa, o sea, como consecuencia de esta destrucción casi que a propósito del Estado. Entonces viene el éxodo. Entonces, si había un problema con respecto a estructuras, con respecto a fórmulas administrativas, con respecto a auditorías, pues ahora está el problema de que no queda nadie que sabe cómo operar las cosas. Y quizás la gran diferencia, probablemente, sin duda alguna, entre el ejército del 2000 y el ejército del 2026 es que el sistema educativo en Venezuela ha colapsado. Alguien que nació en el año 2000 y hoy tiene 26 años, pero vamos a decir un recluta que nació en el 2005 y hoy tiene 21, es alguien que creció en el sistema educativo chavista, donde fueron reemplazados temas claves por temas políticos, y después, cuando llegó la crisis humanitaria y se fue la luz, eh, la escolaridad fue reducida radicalmente en horas del día y días de la semana. eh, y después los maestros se fueron porque estaban ellos mismos sin nada. O sea, son los maestros que emigraron a México, a Colombia, a Perú, a Chile, a Estados Unidos. Entonces, ese recluta de hoy en día de 21 años, ¿qué educación pudo haber tenido? Y quizás, más allá de buscar una razón malévola por la cual el gobierno no quiso sacar al ejército a la calle, una de las posibles alternativas es que ellos mismos entienden que, que- que no tenían con qué, que era mejor dejar a esa gente en su barraca. Carlos, pero hay una cosa básica que no hace falta educación técnica, y no hace falta eh, estar muy bien formados para hacerlo, que es ir al lugar, a los lugares donde la tragedia golpea más y tratar de rescatar, como estaban haciendo los habitantes de Sí, sí, los sí, los barrios que mismos se vieron más habitantes. afectados, a la gente que quedó bajo los escombros. Y mandar al ejército, aunque sea para eso, lo más pronto posible, es un instinto natural de gente decente, de gente Sí. que no sea malévola, que no tenga un cierto grado de perversidad. Entonces yo aquí sí cuestiono que en la tragedia actual y también la La del del eslave. 99, la del Estado Vargas, porque eso de devolver un barco americano con un buque hospital, etcétera, Increíble. por razones ideológicas, políticas, cuando se está jugando la vida de la gente, eh, eh, yo creo que, y lo sabemos por la historia de varias ideologías, que hay ideologías donde las masas importan para que te apoyen, pero no importan como seres humanos. Se les puede sacrificar. Y yo creo que la ideología chavista ha sido así desde sus comienzos, como bien lo demuestra lo que ocurrió durante el deslave. Entonces, aquí yo sí incluiría el tema de cierta perversidad. Yo sé que este es un tema más filosófico para debatir, más sociológico, pero yo sí creo que este ha sido un régimen en donde impera la perversidad. Ahora, por otro lado, que no tiene nada que ver con el asunto,
Eh, no sé si tú recordarás una famosa entrevista que le hicieron a José Ignacio Cabrujas, que la titularon El País, no El País según Cabrujas, esos Disimulo. El eran país sus del artículos. disimulo. El país El del Estado del disimulo. disimulo, El estado del, El Estado del el estado disimulo. del disimulo, sí. Sí, y yo tengo aquí una partecita que quiero leer Ah, para muy que bien. tú nos ayudes a comparar Es en que la ese época de la texto es clave. democracia, claro, en la Ese texto época es de la clave para entender el democracia, presente, la verdad. claro, lo que él dice de la institucionalidad y compararlo con ahora, porque ya Cabrujas apuntaba al tema de la provisionalidad y fragilidad del Estado venezolano. Y aquí decía, solo voy a citar un párrafo, el Estado es lo que yo como caudillo, como simple hombre de poder, determino que sea Estado. Ley es lo que yo determino que es ley, con las variantes del caso. Creo así que se ha comportado el Estado venezolano desde los tiempos de Francisco Fajardo hasta la actual presidencia del doctor Jaime Lucenchi, que son los 80. El país tuvo siempre una visión precaria de sus instituciones porque en el fondo Venezuela es un país provisional. La sensación que uno tiene cuando viaja a Perú o México y observa las edificaciones coloniales, me salto una parte, es de permanencia y solidez, como si la noción del futuro estuviese en cada ladrillo. Y luego abajo dice, por el contrario, cuando uno entra en la Catedral de Caracas, termina por entender dónde vive. Un lugar grande, relativamente grande, con todo lo grande que podría ser en Venezuela, un lugar religioso, pero al mismo tiempo se trata de una edificación provisional que forma parte del más o menos nacional. Uno siente ese más o menos en la artesanía de los racimos de uva, de los corderos pascuales, etcétera. Y bueno, no voy a seguir aburriendo a quienes nos ven con leyendo el artículo completo, la entrevista completa a Cabrujas. Pero ya él detectó eso de que vivimos en una especie de campamento o hotel, que es vivir en un hotel que yo no me preocupo de lavar, de ordenar la mesa, de ordenar la cama, de lavar los platos, o sea, yo estoy viviendo de prestado, pago, pero estoy viviendo de prestado, no hay un sentido de pertenencia y de cuidar el lugar. ¿Qué opinas si cuando tomamos esto en cuenta, de más allá de la destrucción de institucional que hizo el chavismo, si ya hay en la mentalidad de los venezolanos eh, una cultura de lo precario, una cultura de que es muy difícil crear una institucionalidad a largo plazo? Wow, bueno, yo creo que ese es otro podcast diferente, pero Pero está muy ligado a tu libro, porque yo creo que bueno, tú, no, en tu libro lo analizas con mucho detalle. y para mí ese texto es clave. Eso es una entrevista que le hizo la COPRE, que era la Comisión de Reforma del Estado, Ujú. este, como parte de su revista. Y yo invito al que esté escuchando esto que por favor busque ese texto Lo inmediatamente. vamos a poner en la descripción Lo del podcast. publica Pro Da Vinci. Sí. Para mí ese es uno de los textos claves de la historia de Venezuela. Eh, pero bueno, contextualizo un poco lo que pienso sobre el texto. Él ahí está recogiendo una idea de Regaluque y él lo dice, que él está, que tú habías hablado de Regaluque, Es un Isaac. historiador. Sí, 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 porque pongo a Herrera Luque y a Carlos como dos autores muy controversiales, porque en el caso de Carlos, en su libro sobre el colapso de Venezuela, en el caso de Herrera Luque, en su obra, sobre todo La huella perenne, ponen en evidencia falencias, carencias, incluso taras de la sociedad venezolana. Pero sigue, Carlos. Bueno, Regaluque habla mucho de esta idea de que Venezuela siempre se conceptualizó como un campamento, como acabas de decir, Ariel, un sitio sin mucha permanencia. Y es verdad que comparado con México o Perú, que son sociedades que ya tenían miles de años antes de que llegaran los españoles, Venezuela tiene esa particularidad, además de la particularidad de la mezcla racial en Venezuela es mucho más radical que en México o Perú, y por eso es un país fragmentado y en cierta forma débil.
débil institucionalmente, históricamente. Fue débil la colonia, el siglo XIX fue muy complicado, muy desastroso, y el siglo XX terminó como, bueno, como terminó, pues muy mal. Eh, el estado del disimulo es este esfuerzo, de acuerdo a Brujas, que continuamente hace el gobierno para para hacer creer de que hay mucho más gobierno de que él verdaderamente hay. Y él en particular se burla mucho en ese artículo de un poco lo ridículo de los presidentes del siglo XX, de la segunda parte del periodo democrático, de las ínfulas que se daban, el estilo versallesco de sus conferencias de prensa, de sus ideas un poco imperiales, de los trajes que se ponían y las corbatas que se ponían en un país tropical. Él se burla un poco de todo esto, pensando, y esta es la parte un poco increíble de todo, porque él pensaba que el gobierno que él tenía enfrente era un gobierno débil y portátil, que cuando lo vemos desde el siglo XXI, cuando yo escribo sobre ese gobierno, solo puedo hablar, wow, qué sólido y qué increíble fue. Pero aún así él lo veía como algo muy débil. Y para mí, y en términos de mi libro, esa debilidad que él ya veía, es la debilidad que al final aprovecha y el movimiento chavista para destruir lo que se hubiera construido, que al final sí sabemos que que fue bastante sólido, porque entre otras cosas, en el día después del terremoto, pues la expectativa hubiera sido que las represas hubieran colapsado, que las autopistas hubieran colapsado, los puentes, la parte de la infraestructura, que toda la infraestructura petrolera hubiera colapsado. Toda esa infraestructura fue construida durante el periodo democrático, con pocas excepciones que fueron construidas en la dictadura de los años 50. Nada de eso se cayó, porque al final ese Estado sí tenía mucho más solidez de lo que la gente podía percibir en la contemporaneidad. Pero hoy en día, visto lo visto, era un estado verdaderamente, este, fue el único intento que ha habido en la Venezuela de los últimos 200 años de crear algo sólido y de crear algo duradero, que lamentablemente, por otras razones, otro podcast, implosionó, pero que de verdad fue un esfuerzo honesto y sincero de tratar de armar algo. Así como yo creo que el esfuerzo del chavismo de desmontarlo tiene un punto importante de sinceridad mucho más allá de la perversidad, porque ellos verdaderamente pensaban que eso era un Estado que, que había excluido a la gente, que los había excluido a ellos personalmente. Ellos verdaderamente pensaban que estaban haciendo el bien, una idea completamente inocente, infantil. Bueno, no sé si era tan inocente o tan infantil, pero Par y par, ¿no? O sea, como todo, es claro, difícil claro, pero atinar. yo quisiera, antes de entrar en el tema de por qué ahora el gobierno del triunvirato acepta con las manos abiertas, con los brazos abiertos la ayuda internacional, antes de ir a ese punto, Carlos, quisiera escucharte también sobre algo que yo encontré en tu libro. Es verdad que la historia de Venezuela, como Venezuela, es muy corta. O sea, podemos decir, tú dices, 200 y pico de años, 215 años. De hecho, se cumplieron 5 de julio pasado, el día que se declara la independencia en 1811. Eh, es verdad que es una historia muy corta, pero hay algo en tu libro que indica una especie de eterno retorno. O sea, es verdad que los 40 años de la democracia, y yo estoy de acuerdo contigo, fue el intento más serio, más consistente de construir algo relativamente sólido. Pero digamos que cuando Venezuela en 1830 se separa de la Gran Colombia y pasa a ser la República de Venezuela, también hay una cierta idea de modernidad en los términos de esa época, ¿verdad? Ujú. Y Oh, sí, sí. probablemente a su manera, Gómez también, el dictador de principios del siglo XX, entiende también que está trayendo la modernidad al país, sobre todo con Mm.
la Y llegada antes, del petróleo. paréntesis, y antes Guzmán Y Guzmán Blanco. Blanco con su afrancesamiento y con la idea de traer una cierta arquitectura y hacer un teatro en Caracas. Bueno, pero siempre estamos en el eterno retorno, como que sacamos los venezolanos un poco la cabeza, ¿verdad? Vemos que estamos construyendo algo sólido, pero otra fuerza, que no la quiero calificar, viene y hace la política de tierra arrasada. ¿Crees que ese fatalismo explica algo, esa especie de ciclo permanente de volver a ese supuesto paraíso originario que no está, además? Porque eso es lo que la bondad del chavismo quería, ¿no? Volver a una especie de paraíso originario, de comuna aborigen o algo parecido, ¿no? Mira, es muy difícil, es muy difícil poner cada cosa en su sitio, ¿no? Yo personalmente no creo que es un ciclo inherente o natural, y en ese Ok. sentido yo estoy completamente en desacuerdo con la parte de Herrera Luque, donde él cree que es una especie de herencia genética, Ujú, locuras de la época, ¿no? De remanentes de locuras de su época. Creo que hay mucho en su libro que es muy útil, pero esa que es su idea central es una locura. Esto no es inevitable de ninguna forma ni por donde lo veamos. Yo creo que Venezuela siempre ha sido, siempre y mucho antes de que llegaran los españoles, y hay mucha evidencia de esto. Venezuela es un sitio donde ha habido tremendos cambios demográficos, 5.000 años de cambios demográficos radicales. Quizás por su ubicación, ujú, porque mucho antes de que vinieran los españoles hubieron migraciones muy fuertes desde el sur y de ahí hacia el norte, hacia el Caribe. Migraciones donde poblaciones completas fueron erradicadas o absorbidas por otras poblaciones y donde hubo muchísimo conflicto étnico. Parte de eso, al final, resulta en que cuando llegan los españoles no hay verdaderamente eh, un imperio como hubo en México, como hubo en Perú, sino que son grupos que en realidad es muy difícil para ellos unirse. En la batalla de Caracas se unen por muy poco tiempo y después se vuelven a fragmentar. Llegan los españoles y ocurre algo que es único en la historia de la humanidad, pero también algo muy doloroso, que es que eh, tres grupos sociales completamente diferentes se mezclan. Tienes un grupo europeo español árabe, tienes un grupo de la África Central y tienes un grupo que fundamentalmente viene originalmente del Amazonas. Y en esta mezcla no se lleva a cabo como se puede haber llevado a cabo, por ejemplo, como se llevó a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sencillamente un grupo originario del este de Inglaterra, de York y de esa costa, inventan un espacio y se inventan a sí mismos como país, excluyen todo y entonces van creciendo desde ese centro. En Venezuela eso no ocurre porque llegan muy pocos españoles en el transcurso de la colonia, muy, muy pocos, y porque la política española es de mezcla, no es una política de exclusión, y es una política de fusión, obviamente con ellos en el tope de una pirámide. Pero socialmente hablando, esto es muy diferente de lo que ocurre en países como Estados Unidos y en países como México o Perú ya había una sociedad completamente establecida y los españoles en realidad lo que lograron fue matar a los líderes de esas civilizaciones y continuarlas. En Venezuela en realidad se empieza de cero y se empieza con tres civilizaciones que se mezclan verdaderamente. En cualquier momento que culturalmente se mezclan tres civilizaciones, va a haber mucha violencia, porque en realidad no hay un sentido de identidad. La identidad se está forjando, es una pelea. Y lo que ocurre durante las guerras de independencia es que siempre nos dicen en el colegio que la guerra de independencia fue un problema entre españoles y criollos.
pero en realidad dentro de las guerras de la independencia hubieron batallas feroces entre venezolanos y en particular lo más importante que ocurre durante las guerras de independencia es la guerra racial de 1814, donde un grupo de personas de los llanos, liderados por un español, supuestamente en nombre del rey, hacen una guerra contra todas las personas de piel más clara que encuentran en su camino. Y es una guerra de una violencia sin paralelo. Al final de la guerra de independencia, de las guerras de independencia, no hay ninguna duda que Venezuela había sido la que había sufrido más entre todas las naciones de Hispanoamérica, donde había más muertos, donde la economía estaba completamente destruida. De esa destrucción, Páez en el año 30 trata de reorganizar y después Guzmán Blanco trata de reorganizar después. Gómez trata de reorganizar después. O sea, cada 50 años hay una reorganización masiva. En cada una de esas reorganizaciones, lo que se está tratando de encontrar es el sentido de la identidad del venezolano, quiénes somos y cómo nos debemos gobernar y cuál es nuestra relación con este tema demográfico que nos sacude una y otra vez. Porque después de la guerra de independencia, entre las matanzas de Boves contra las personas de piel más clara, las matanzas de Bolívar contra cualquier persona que hubiera nacido en España y la guerra misma y los exilios, porque en realidad todas las personas de piel más clara que pudieron se exiliaron, el país volvió a tener cierta unidad racial y étnica, no solo racial, sino étnica, que perdura por todo el siglo XIX. Este, Cuando llega Gómez, el problema fundamental es la malaria, que mata a muchas más personas en Venezuela, por ejemplo, que la gripe española de 1918. Y que en los años 40 aproximadamente un cuarto de la población, o un quinto, hasta un quinto de la población, estaba infectada con malaria. El país no crece absolutamente Ujú. entre el 1900 y los 40. O sea, de verdad es una tragedia demográfica. Empieza el petróleo y viene una cantidad de gente de afuera, por miles de razones. Y yo Y creo se que empieza a controlar la malaria. se empieza a controlar la malaria, pero de repente hay un grupo social diferente Claro, que trae unas ideas diferentes de identidad, y yo creo que nosotros tres tenemos algo que ver con ese grupo. absolutamente. Se crea una nueva idea. Y entonces eso, por una parte, genera un estado diferente, pero también a la larga genera una gran diferencia entre unos y otros. Este, es una diferencia palpable. Y esa diferencia al final parece que fuera un resentimiento, es la palabra pues, que nos viene a la cabeza a todos, pero en realidad es una diferencia muy antigua, es una diferencia que tiene unas raíces muy profundas en este conflicto eterno de quiénes somos los venezolanos y cómo nos relacionamos con la tierra. O sea, ¿somos de la tierra o venimos de afuera? ¿Ser venezolano es una idea o es una cosa que uno lleva en la sangre? Y estas ideas que si no estuvieran lo más profundo de todos nosotros, Chávez no hubiera llegado a ninguna parte. Él las usa, las manipula, las rearma y con esas ideas es que él sale a destruir el Estado y a generar el exilio que saca a todas estas personas y la mayor parte de estas personas que venían porque sus padres o sus abuelos habían nacido en otra parte y habían venido y tenían otro pasaporte o tenían la capacidad económica para salir porque es la gente que más se benefició durante la creación de este estado de la segunda parte del siglo XX. Esta gente sale del país, entonces el país vuelve como a encontrar una cierta unificación o una cierta homogeneidad como la tuvo en el año 1830. El proceso de la independencia, las violencias de la independencia, el tema étnico y racial durante la guerra de independencia termina reflejándose mucho en todos los procesos que hemos vivido en los últimos 20 años. Así es, pero fíjate, quiero, porque a mí sí me gustaría, Ariel, si estás de acuerdo, cerrar con el tema de por qué hoy este régimen gobernado por un triunvirato se abre al mundo como lo ha hecho. Wow. Pero antes hay una reflexión que yo quisiera hacer, porque tú has mencionado
el tema de la violencia. Y me acuerdo que Manuel Caballero, un historiador venezolano muy reconocido, decía que el gran logro de Gómez había sido la pacificación, había sido acabar con los caudillos regionales y había sido pues, la unificación del país y la creación de un ejército moderno y, digamos, acabar con la guerra. Pero yo creo que yo no estoy tan de acuerdo con Caballero porque la guerra siempre continuó a más o menos baja intensidad, continuó en los años 60 con la guerrilla de izquierda que fracasó, y continuó sobre todo en una etapa muy dura del chavismo con una delincuencia desatada, una delincuencia que llegó a tener verdaderamente control de porciones importantes del territorio en Venezuela, y que no solamente eso, sino que desde las mismas prisiones los llamados pranes, los llamados jefes de banda, tenían un control del crimen organizado. Entonces, la violencia primero ha sido una constante, que se ha manifestado de otra manera, pero también el desplazamiento de poblaciones. Yo me acuerdo que creo que en tu libro lo dice, analizas la famosa migración a Oriente, Ujú. justamente por la acción de Boves y sus tropas, y la gente de Caracas, el centro, huyó hacia Oriente despavorida. Bueno, aquí tuvimos nuestra migración. El Sí, sí, chavismo también produjo una gran migración. Lo que pasa es que dentro de Venezuela no había dónde irse. Entonces, sí, yo no estoy tan de acuerdo con esta idea que de las cosas no se repiten. Yo sí creo que hay un pattern, hay un patrón, lamentablemente. Y probablemente este terremoto sea también de alguna manera el retorno de un patrón, otra vez de desplazamiento de poblaciones, probablemente otra vez de violencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, Ariel, si estás de acuerdo, y me gustaría también escucharte a ti, ¿por qué a diferencia de 1999, esta gente, que todos además se llaman herederos, hijos de Chávez, hace lo contrario que Chávez? Se abren al mundo y le dicen, bueno, aquí estamos para que nos ayuden, para que nos vengan a arreglar el problema. Si me permites, para que termine y Carlos. nuestro invitado sea el último que hable, yo no no, estoy de acuerdo contigo, Isaac, porque yo pienso que la violencia que viene a partir de la guerrilla y la actual ya tiene un nivel transnacional. No es el tipo de violencia que tú la puedes poner dentro de los límites de lo que ha sido la historia de Venezuela interna, de todo lo que nos ha ido contando Carlos. Aquí hubo ya infiltración de grupos que mandó Fidel Castro en la década de los 60 y que convencieron a venezolanos de izquierda a entrar en esos grupos violentos. El tema de los narcotraficantes, lo ves en Colombia, lo ves en Perú, más allá del Tren de Aragua, más allá de los grupos venezolanos, hay una delincuencia propia, lo ves en México, ya se ha vuelto un tema transnacional y no creo que se puede definir, bueno, los delincuentes venezolanos es un fenómeno únicamente venezolano. No, no es únicamente venezolano, pero hay un uso político de la violencia, que Eso sí es un sí, fenómeno venezolano. Y eso, que también ha ocurrido en otros países, pero el uso bueno, político de la violencia es una constante y Carlos lo documenta muy bien en su libro. sí. Pero, Bueno, los años que yo llevo en Perú he visto también cómo ciertos sectores políticos utilizan el tema de la violencia y la amenaza claro, claro, claro. para presionar. Pero bueno, vamos a dejar que Carlos lo maneje. Mi adelanto a este tema es que yo no creo que en realidad está gobernando ese triunvirato, está gobernando el gobierno de Trump y eso cambia todas las reglas de juego. Pero a ver qué opina Carlos. no. Este, ¿Por qué se abren al mundo de esta forma? Es como un reconocimiento de su ineptitud. yo creo que es, bueno, te doy una idea preliminar para no dar una idea conclusiva, porque al final yo estoy escribiendo un libro sobre esto y es algo sobre lo que voy y vengo todo el tiempo. Pero creo que fundamentalmente, y esto tiene
que ver con lo que yo veo en la historia de Venezuela una y otra vez, está ligado a este conflicto que hay entre identidades dentro de Venezuela. Yo creo que cuando el liderazgo del régimen entiende que están en una absoluta minoría y que no tienen otra forma de continuar en el poder que a través de una represión, que es algo que sabemos que en Venezuela no es sustentable en el tiempo. Una represión absoluta en una sociedad donde hay 8 millones de personas afuera mandando dinero, diciendo, bueno, no, esto no puede ser. En una sociedad donde ya hay unos niveles de comunicación y de alfabetización que no tienen nada que ver con los de Gómez. Yo creo que ellos ven que es insostenible y creo que miran por la ventana y ven que la persona que está del otro lado eh, es alguien, María Corina Machado, que es precisamente, representa a la clase social y representa al grupo étnico al cual ellos han estado enfrentados toda su vida, desde que eran niños. Y ellos prefieren hacer un negocio con Trump y entregarle el país a Trump que dejar que ella gobierne. Y yo creo que ellos simplemente, con muchísima astucia, con toda la astucia que tienen, porque de verdad que este tiene que ser una de las movidas políticas más insólitas, ellos logran convencer a Trump mucho antes de que todo ocurriera, de que ellos eran los que podían garantizar la seguridad y podían garantizar el petróleo y podían garantizar lo que fuera necesario, siempre y cuando ellos se mantuvieran en el poder. Y todo para mantener una promesa que sí creo que ellos creen, no, no es un tema de perversidad, es un tema de creencia. Ellos creen de verdad que ella representa lo peor. Y las peleas entre los criollos y los pardos en Venezuela van en los 1813, 14, 15, 16, durante todo el siglo XIX. Es el eje central de la historia venezolana, la guerra federal. No importa en qué punto me pongan, siempre es el problema. Y hoy yo no creo que es nada diferente. Así como Boves y sus hombres lucharon por el rey de España en contra de los criollos, es decir, entregaron su bandera a un imperio a millones de kilómetros, miles de kilómetros de distancia, para poder ir a la guerra contra sus enemigos étnicos. Creo que aquí está pasando algo que no está tan lejos de eso, aunque sí lo digo de una forma muy preliminar, porque es algo que de verdad es complejo y sí requiere de un pensamiento. Creo que esto es una conversación informal, pero es mi Pero instinto Carlos, pensar Carlos, eso. en todo caso, María Corina puede representar los valores ideológicos, digamos, del capitalismo, etcétera, más de un tema socioeconómico, pero yo no lo veo étnico, porque el venezolano de hoy, incluyendo a muchos chavistas, étnicamente también son blancos. O sea, Bueno, no pero es que no es veo un problema tanto, no es un a menos problema que de sea la color. construcción de una narrativa. Es que no es un problema Pero, de color de piel, yo creo que es un problema cultural. Yo creo que definitivamente el patrimonialismo al cual aspira el chavismo y la forma en que quiere gobernar y gobierna es completamente diferente que la élite que ella representa quiere gobernar. Y no estoy hablando de los venezolanos que están en la oposición, estoy hablando del proyecto de una élite contra el proyecto de otra élite. Y son étnicamente, es decir, culturalmente, son completamente diferentes. Sí, así es. Mira, la verdad que yo creo que primero el tema como tal, esta comprensión más profunda, más analítica de Venezuela, estoy seguro que va a dar para otro programa que vamos a hacer contigo. Pero lamentablemente también yo creo que con el tiempo, en la medida que pasen los días, vamos a ir viendo las consecuencias de este desastre, eh, primero natural y después yo creo que por diseño, y vamos a tener también la oportunidad de conversar un poco de cómo el país se va reorganizando o se sigue disolviendo después de esta tragedia. Así que muchísimas gracias, Carlos. De verdad que ha sido muy gracias, interesante. Yo placer. creo que es Gracias. una perspectiva muy necesaria porque es verdad que estamos muy concentrados en la urgencia
Es muy importante salvar vidas, es muy importante ayudar a la gente que se quedó sin casa, etcétera, etcétera, pero también es importante comprender la historia de Venezuela y las raíces de este conflicto. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.